Bueno a todos, gracias por venir. Bienvenidos a otro episodio de Open Minds. Hoy estamos con el juego del mundo y para los que es primera vez que vienen, pues aquí el objetivo es un juego, ¿verdad? Entonces el objetivo principal es sobrevivir y el que sobreviva gana. Las reglas del juego es entender las indicaciones futuras antes de tomar una decisión. O sea que aquí todo se va a revelar antes y luego a ustedes les va a tocar que jugar. Eso prácticamente lo vamos a estar haciendo ya en los últimos episodios, pero hoy vamos a estar aprendiendo una nueva regla. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestra maqueta debemos descifrar el camino correcto a la vida. Todos tienen ahorita una maqueta así. Y en esta maqueta, ustedes son el punto celeste. Ustedes deciden en qué punto se quieren ir. Si se quieren ir del lado del santuario bíblico o del santuario romano. Uno representa la vida y el otro representa la muerte. Ojo que el margen del romano llega hasta donde empieza el bíblico. Entonces hay gente que está en medio, que a esto uno le podría llamar secularismo o ateísmo. Hay unos que están de este lado y hay otros que están de este lado. Entonces ustedes tienen que venir y decir, bueno, entonces ¿por dónde me voy a mover yo? ¿Y cuál va a ser mi táctica? ¿Qué pasos llevamos ya de toda esta serie? Por ejemplo, la primera vez entramos aquí y llegamos al altar de sacrificio. El altar de sacrificio, ¿qué representa? Representa la muerte de Cristo. Este cordero inmolado es la muerte de Cristo para perdón de nuestros pecados. Luego, continuamente, ¿y por qué continuamente? Porque en la Biblia siempre dice que es un continuo sacrificio, o sea, diario. Entonces, continuamente uno muere. Aceptar que la consecuencia del pecado es la muerte y por eso Cristo pagó la pena de muerte por nosotros. Segundo punto, yo pasé del altar de sacrificio, ahora paso al lavacro. El lavacro que representa el bautismo, tanto por agua de inmersión y por el Espíritu Santo que es diario. Este es volver a nacer bajo el sistema de prosperidad de Cristo a través del bautismo. Luego de que ustedes logran cumplir con estos dos, ya pueden entrar a un lugar que se llama el lugar santo y este cuenta con 3 muebles. Uno se llama la mesa de los panes, el otro es el altar del incienso y este es el candelabro. Esta es la mesa de los panes. Vimos en ese episodio que todo lo que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios es para reforzar nuestra mente. Esto es como una semilla de mostaza, menciona Jesús, y empieza a crecer esa idea, ese pensamiento, hasta que logramos nosotros ser tal cual menciona la palabra. Por eso es de que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, esto ustedes lo pueden ver como un entrenamiento. Este entrenamiento es una preparación leyendo la Biblia para fortalecer nuestros pensamientos, llenarnos de sabiduría y tener salud mental, al mismo tiempo que nos podremos defender con esa misma palabra, como bien lo hizo Cristo en frente de Satanás para vencer las tentaciones. Luego pasamos al altar del incienso. El altar del incienso representa la mediación que hace Jesús por nosotros para que las oraciones se vuelvan a restablecer y conectar con Dios. Y hablamos de la Trinidad divina, que la Trinidad es que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu, sin embargo, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Y cada uno tiene una función diferente. La función del Padre es de crear, ya le tenemos que pedir las cosas. La función del Espíritu Santo es de la sabiduría y los dones. Y la función del Hijo es el verbo, Él es el que ejecuta. Por eso es que uno viene y dice, por favor, Señor, derrama tu Espíritu en mí y te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahí se completa la mediación. Esta meditación es que a través de la oración con Dios para agradecerle, para pedirle y reconciliar a través del nombre de Jesús y mejorar nuestra relación con Él. Y ahorita nos toca el otro que vimos, el candelabro. Ese es el episodio de hoy. Entonces, esta quinta parte del juego que se llama el liderazgo. Con esto les dejo la pregunta, ¿qué es un verdadero líder? ¿Alguien colaborativo o alguien, como esperan que seamos de los ejemplos que vimos anteriormente, competitivo? Que podamos hacer de todo, hacer multitasking, etc. Llévense la pregunta, porque después la vamos a ir respondiendo. Pero para eso, ¿cómo logro yo llegar al candelabro? ¿Y qué tiene que ver con el liderazgo? Para empezar, antes quiero que, si pueden anotarlo ahí en sus hojitas, la simbología, el candelabro significa testimonio o iglesia. Luego tenemos el número 7. El número 7 significa perfección. Y luego tenemos el número 6. El número 6 significa humanidad.
Por lo tanto, ahorita nos toca ver el candelabro. Número 1, el candelabro era algo donde el sumo sacerdote venía y lo prendía con aceite todos los días. Era continuo. Pero recordemos que hay dos bandos. Tenemos el de Cristo y el de Azazel o Satanás. Aquí lo puse con la representación de Columbian Pictures porque realmente es la diosa romana la libertad y ella tiene una antorcha. Porque esa misma antorcha representa la iluminación del lado del santuario romano y el candelabro del lado del santuario bíblico. Entonces ambos tienen una misma simbología, simplemente la otra es conforme a la Biblia y esta es conforme a la adoración solar. ¿Ok? Y recordemos algo, hay dos Cristos, o sea, Satanás nunca se va a presentar como Satanás, se presenta como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Un Cristo solar o un Cristo bíblico? Otra cosa que es importante aprenderse de los símbolos del santuario romano es que tiene una serpiente, tiene una pirámide con un ojo, las constelaciones, el zodiaco, la luna, el sol, el dragón, el compás que representa a los órganos reproductores de un hombre y una mujer, la manzana y por último este es nuevo que les acabo de agregar, que es la antorcha, que les acabo de mencionar anteriormente, que es muy importante dentro de la masonería. Por lo tanto, para los que es primera vez que vienen, van a haber 3 temas y yo voy a exponer uno. Y ustedes tienen que decidir cuáles de esos 3 temas quieren que exponga el día de hoy y los otros 2 temas los voy a exponer en un grupo pequeño este viernes. Si lo quieren que lo explique por medio de empresas y un claro ejemplo de P&G, si quieren que lo explique conforme los gobiernos o si quieren que lo explique conforme los deportes. Entonces levante la mano quién se va por las empresas. 1, 2... esa mano. Ok. ¿Quién se va por el de los gobiernos? 1, 2, 3. ¿Y quién se va por el de los deportes? 1, 2, 3, 4. Ok, ganaron los deportes. Los deportes. Para empezar, el juego de la pelota. ¿Algunos de ustedes sabían que el juego de la pelota, el balón, nace de los ritos de adoración solar? ¿Alguien sabía eso? Interesante, esto salió en un documental en el 2006. Este documental fue por Jaime Delaina. En un pase privado en Diario SAS, el director de cine Jesús Sánchez presentó ayer un documental sobre el origen del fútbol, el nacimiento de una pasión que hoy se preestrena en Madrid y mañana en los cines de toda España. Estamos hablando de hace más de 18 años. Aquí dice algo bien interesante, dice, todas tenían algo en común, adoraban al sol. El balón nació como una representación del sol, un astro al que adoraban todas las culturas porque le debían todo lo que tenían y no eran capaces de entender la razón de que saliera y se ocultara. Este misterio le convertiría en el astro en un dios como tal y este representaba una esfera que pasaba de mano en mano y por eso los precolombinos, los asiáticos y las culturas europeas tuvieron ese precedente en común. Interesante, porque eran prácticamente culturas diferentes, pero todos jugaban a la pelota y todos lo hacían por la representación de la adoración solar, sin necesidad de comunicarse. Y esto es muy famoso dentro del santuario romano o de la masonería, la adoración solar. Ty Cobb fue considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos y Ty Cobb también era masón y miembro de la logia de Georgia. Este ni lo conocieron ustedes, pero prácticamente dentro de las esferas de beisbolistas en Estados Unidos, él ha sido una eminencia y una leyenda. Luego tenemos a un jugador de golf que se llama Arnold Palmer, conocido como el rey del golf. Arnold Palmer fue un masón activo y miembro de la logia de la Trove en Pensilvania. Tenemos a Scottie Pippen. ¿Quién conoció a Scottie Pippen o sabe de Scottie Pippen? Ok, es una mega estrella de la NBA y Pippen es considerado como uno de los mejores aleros en la historia de la NBA y ha sido incluido en el Salón de la Fama del baloncesto. Pippen ganó 6 títulos de la NBA con los Chicago Bulls y junto a Michael Jordan. Luego tenemos a Babe Ruth, otro famoso, este lo hemos visto más en películas, pero también era un masón y iba a la logia de St. Albans de Nueva York. Tenemos a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es
conocido por su habilidad atlética y su gran tamaño, midiendo 2,16 metros y pesando más de 140 kilos. Después de su carrera en la NBA, O'Neal ha trabajado como analista deportivo en televisión y ha incursionado en la música y la actuación. Es interesante porque es una de las personas que tiene mucho más dinero hoy en día y es un masón declarado. Y mucho de esto, porque estos son los masones que dicen ser masones, porque los masones tienen algo que se llama discreción. Por ejemplo, si yo entro mañana a la masonería, yo no puedo decir quién es masón, aunque yo los vea todos los días, pero no puedo decir, que él es masón, a menos que yo sea el que lo diga, como mi propia persona, sí, yo soy masón. Los que vimos anteriormente, ellos sí dijeron que eran masones, pero hay otros que no dicen ser masones, pero hacen cosas de la masonería para así decirlo, para decirle a otros masones como, mira, soy masón, para que lo sepas, pero solo entre vos y yo lo sabemos por temas discretos que ellos manejan. Entre esos la numerología, el número 33. Según la numerología, el 33 es el número maestro, refleja el equilibrio y simboliza al ser humano un alto grado de espiritualidad. Interesante, ¿por qué? Porque lo hemos visto dentro del santuario romano. Este número 33, este es su escudo. Este mismo escudo lo hemos visto a veces en la bandera de Rusia, por si no lo han visto, porque tiene un águila bicéfala. La bicéfala, lo que pasa es de que del lado donde muestra es donde tiene poder. Si anda viendo hacia los dos lados es porque tienen poder mundial. Interesante. Gente que está metido como grado 33 dentro de la masonería son personas muy relevantes, muy importantes y con mucho poder. Y también lo utilizan mucho en los uniformes que usan. Por ejemplo, aquí hay varios personajes famosos, entre esos de la NBA, que usaron el número 33 y casualmente eran famosos. Ellos nunca dijeron que eran masones, pero simplemente por el número que utilizan, uno ya puede identificar, definitivamente probablemente es masón y tiene una ayuda adicional a la que otra persona mortal no la tiene. Por ejemplo, no sé quién mira la Fórmula 1, pero Max Verstappen tiene el número 33 y casualmente es uno de los que más ha ganado competencias últimamente. Pero las casualidades no existen. No te va a decir que es masón, pero uno ya sabe a través de la masonería que podría identificarlos. Ya sabiendo todo eso, si vamos a ver que hay un santuario y otro y hay una forma de brillar, uno brilla con un candelabro, el otro brilla con una antorcha. Eso es lo que va a mostrar el liderazgo de cada uno. Pero ¿qué es el verdadero éxito? ¿O qué es el éxito? Según la fórmula en el mundo, es tener dinero, es romper un récord y tener un estatus o fama. Porque nada me sirve tener dinero si no hice nada innovador, nada trascendental. Todo el mundo quiere hacer un récord, algo que nadie más ha hecho, hacerse famoso por eso y tener dinero a través de eso. Inventé la cura al cáncer, por ejemplo. Hice dinero con eso y todo el mundo me quiere y tengo un buen estatus. Casualmente son empresarios, como Bill Gates, pongo aquí de ejemplo, gobernantes, pongo a Donald Trump, y deportistas como Messi. Pero, ¿qué nos dice Roger Morneau para poder tener éxito? Roger Morneau es un ex satanista, salido de estos cultos espiritistas y de este mismo santuario que ustedes ven del romano, y él explica bien cómo es todo ese proceso. The band leader says, "How long have you fellas been involved with sorcery?" And he shocked us a little bit, and I said, "Exactly what do you mean?" Well, he said, what you people are doing, talking to the supposed spirits of the dead. He says, this is silly. And this man had been at the seance with you. Yeah, oh yeah. And he's telling you that it's silly what you've just done. Because see, my wife, he says, goes to these seances because she gets comfort and she gets something good out of it, good feeling out of it. And she lives for what the spirits are going to see that the future is going to be like. To me, he says, I can't bother with this stuff. He says, I want power. I go right to the source of power. And he says, how do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck. He says, there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation. So it went from there. We got talking about spirit worship. Did it intrigue you? Or did it make you want to find out more about what exactly he was talking about? Yeah. So he said
the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like Oh, that. yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, it demons? shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. O sea que a él le estaban diciendo, mira, no existe eso de la suerte, no existe eso del esfuerzo. Así como lo vimos al inicio, sí vas a tener esfuerzo, sí vas a lograr una mejor posición. No existe nada de eso. Realmente existe meterse a algo espiritual. En este caso, este cuate se metió a un santuario romano y hablaron con supuestamente espíritus de muertos, pero el otro, el amigo que le estaba aconsejando eso, era de una banda muy importante de esa época, una banda de jazz, y le dijo, yo voy directo a la fuente de poder, la que me va a dar todo eso. Y esos espíritus de muertos no son espíritus de muertos, son demonios, y ellos te van a ayudar a conseguir el éxito que tanto querés para hacerle frente al mundo. Entonces, según la experiencia de Morneau, hay que ser parte de un grupo ocultista. Estos van a un templo donde hay un sumo sacerdote, como se lo mencionó ahí, y con la ayuda de algo espiritual podrás brillar, ¿ok? Así que sí es creepy, pero mucha de esta gente sí está bien metida en todo eso. Si recordamos un poco la preparación en el santuario bíblico, ustedes van a brillar si ustedes se preparan todos los días. Porque por cualquier momento de leer la Biblia y estar orando, ustedes conectan y empiezan a brillar. Por eso es el candelabro después. Y el candelabro casualmente está enfrente de la mesa de los panes. Pero ustedes también pueden brillar por el placer. Como esta gente dice, ¿cómo puedo conseguir más? Voy directo a la fuente de poder y que me dé los recursos que yo necesito. Ojo, que sí tienen que hacer un sacrificio a cambio. Eso ya no se los puse porque es muy largo y un poco turbio. Pero sí a ellos tienen que dar algo a cambio para poder obtener mayores regalos. Por lo tanto, uno va a brillar dentro de este santuario a través del candelabro, o uno puede brillar en este otro santuario a través de la antorcha. Estos son los símbolos de cada santuario. Por lo tanto, en nuestros templos tenemos que entender bien que aquí hay 7 candelas, porque vimos que el número 7 es el número de perfección, y aquí es el número 1. ¿Por qué esa diferencia? Porque los 7 aquí trabajan en conjunto. Es un sistema colaborativo. Este trabajo individual es un sistema egoísta, competitivo. Entonces, ¿qué es un obelisco? Porque ustedes han visto que cuando hay antorchas van al obelisco, ¿no? Y tiene un gran simbolismo el tema del obelisco. El obelisco fue una construcción vinculada al culto de Ra, dios del sol egipcio, que evidencia un significado histórico, religioso y cultural. A nivel de conceptual, el obelisco remitía a los rayos del sol irradiados de la cima desde la cual el sol brindaba vida, una de las principales ideas culturales de los egipcios. Si se dan cuenta, tenía como 4 caras, y cuando pegaba el sol ahí, daba brillo hacia otros lugares y hasta podían utilizarlo como hora del día. Por lo tanto, por eso es que cada vez, este es el obelisco de Argentina, cada vez que gana un partido o algo así, qué interesante, vamos a celebrar al obelisco. ¿Por qué? En agradecimiento al dios del sol. O cada vez que es un 15 de septiembre, las antorchas. ¿Por qué van todas las antorchas al obelisco? Es parte de un ritual de adoración solar. Ahora ya lo saben, antes por si no lo sabían anteriormente. Y esto explica mucho el tema de las tentaciones de Jesús. Porque ustedes cuando ven en el santuario hay un proceso. La forma en la que Satanás tienta a Jesús tiene exactamente el mismo proceso y vamos a verlo. Por ejemplo, en Mateo 4 ustedes lo encuentran y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué parte de su maqueta representa esto? La mesa de los panes, exactamente. Que es la Biblia. Luego viene y le dice la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo de un templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí se puso un poco más difícil. ¿Por qué? Porque Satanás utilizó un escrito está. O sea, usó la misma Biblia. Lo mismo pasa actualmente. Hay muchas denominaciones que también usan la Biblia, pero no por eso tienen el contexto correcto. No sabemos si viene del plan de salvación, que es el que están viendo ustedes en la maqueta del santuario, o viene de otra especulación o de una teoría fictiva. Aquí lo interesante es de que Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque aquí Cristo le estaba... Si hubiera hecho eso que él le dice, ¿qué pasa? Ya no hace la voluntad del Padre, sino hace la voluntad de Satanás. Entonces se desconecta del Padre y se conecta al otro, a pesar de que están utilizando la palabra de Dios. ¿Qué representa el mueble de los que ustedes tienen en el lugar santo? Acá. Si el anterior era la mesa de los panes, ¿cuál sería aquí? Está difícil, ¿verdad? Es el altar del incienso. ¿Por qué? Porque Cristo, si en dado caso tuviera que tirarse y usar a sus ángeles para que lo recojan, tendría que preguntarle antes al Padre si lo puede hacer, porque es una relación con Dios. La oración te permite saber cuál es la voluntad de Dios, pero en esta parte es la voluntad de Satanás. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos día con día una relación con Dios, porque no sabemos si alguien te puede decir, mira, esto lo puedes hacer y es bueno, pero sabes que por ahí hay gato encerrado, puede que sea algo más que voy a hacer por placer y no porque realmente sea la voluntad de Dios. O preguntarle al Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo tomar esta decisión? Ustedes mírenlo cuando son decisiones muy difíciles. Por ejemplo, son dos posiciones que les están saliendo en un trabajo y las dos son buenas, pero no saben cuál escoger. En ese momento ustedes pueden orar y decirle al Señor, pues, ciérrame la puerta en una y ábreme en la que debo escoger porque no tengo idea a cuál irme. Eso es tener una relación con Dios y saber cuál es su voluntad. Y luego la última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué está tratando de decir aquí? Todo esto te daré. Ya en este punto ya se reveló quién es. Porque al inicio empezó como, mira, vos puedes convertir las piedras en pan, pero no había dicho nada porque se presentó como un ángel. Después le dijo, va, lo que dice la palabra de Dios, puedes hacer esto, hacelo. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ya de última tentación le dijo, basta, bueno, arrodíllate conmigo. Y ahí ya se revela quién es Él. Él es Satanás. Y yo te daré todo esto si me adores. ¿Qué va a pasar ahí? Pasa lo del santuario romano, pasa lo que le dijo el de la banda a Roger Morneau, le dijo, yo voy directo a la fuente que me va a dar todo esto que le está dando a Cristo de Satanás. Este es el proceso y lo interesante es que está en el lugar santo. Satanás aquí no solo está tentando a Cristo, está atacando el lugar santo que está ahí en el templo. Súper interesante. No solo es como, sí, unas 3 tentaciones que me ofrecieron. No, realmente son tentaciones que iban acorde al plan de salvación. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya después de que se fue el diablo, ya llegaron los ángeles a atender a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí es donde se crea esa división. Y esto representa el candelabro, porque solo Cristo tenía el poder para vencer esa tentación. Y ustedes se dan cuenta, por eso se divide en dos. Está aquí la voluntad de Dios y está aquí no la voluntad de Satanás, sino realmente es mi voluntad. Recuérdense, la antorcha es uno. Es mi voluntad, es lo que yo quiero hacer. Pero si estoy del otro lado del santuario, es la voluntad de Dios y las cosas buenas para mi prójimo. Entonces, ¿cuál es el proceso para ser exitoso? El verdadero éxito. Está en el continuo, lo que ustedes están viendo ahorita en su tablero. Y aquí yo puse un carpintero, solo para usarlo de ejemplo, pero es aceptar el rol. ¿Qué es el rol que les dio el Dios a ustedes? A mí me decían de pequeño, vos puedes ser todo lo que vos querrás. Hay opciones y todo. Y todavía recuerdo que una vez llegué con mi papá y le pregunté, ya sé qué quiero ser ingeniero igual que tú. Y solo me respondió mi papá, ni siquiera yo todavía entiendo algunas cosas de las que recibí, no estudié eso. Si a mí me costó, no sé cómo, o sea, no es porque no me valorara, sino que realmente él vio otros dones en mí. Y así fue como tomé la decisión de tomar otra carrera.
Pero interesante, porque al final la carrera que tomé sí va acorde a lo que yo soy hoy en día y sí es acorde a mi personalidad y mis dones. Por lo tanto, es bonito aceptar un rol porque te da seguridad. Pero hoy en día el mundo te dice que puedes ser hasta un perro si querés. O sea, no tenés, como vos te querrás identificar, así vas a ser. Y eso no es así. Es como que ustedes estuvieran en un trabajo en grupo, tuvieran a alguien que fuera diseñador y solo él puede ser diseñador y el diseñador te dice, yo quiero ser el financiero. Y le digas, mira, aquí somos 4 financieros, vos tenés que diseñar. No, es que yo quiero ser financiero. Está bueno, hacer las finanzas del trabajo. Lo entregan y pierden porque el cuate no era bueno para hacer las finanzas y peor aún, no entregaron un buen diseño. Eso es lo que nos está pasando hoy en el mundo. No aceptamos el rol y queremos identificarnos como que quisiéramos y nos esforzamos el triple por hacer algo que ni siquiera es mi talento. Y la única forma de descubrir mi talento es a través de acercándose a Dios y preguntándole, ¿para qué soy bueno? Ayúdame. Y te va a ayudar. Número 2, empieza un proceso de preparación. Porque de eso se trata. No se trata de que, sí, ya tengo este don, tengo este talento, ya mañana voy a poder obrar de esta forma. Imposible. Tenés que pasar un proceso de preparación antes de obtener ese rol. Y por último, ya empezás a ejecutar. Y la ejecución va a ser perfecta porque ya tenés la madurez, tanto de experiencia como espiritual, para poderlo llevar a cabo. Que por eso Cristo pudo vencer las tentaciones. Y por último, mantener esa relación con Dios. Porque si ustedes mantienen la relación con Dios, todo les va a salir bien, va a ser perfecto. Así que avanzamos con el candelabro. Este candelabro, en la Biblia ustedes van a encontrar en el Éxodo 25, 31 a 40, que Dios le manda a Moisés a que haga ese candelabro en específico. ¿Por qué? Porque en esta parte del campamento donde está el lugar santo y el lugar santísimo, todo estaba a oscuras. Y el único lugar que alumbraba eran estas 7 candelas. Estas 7 candelas le daban iluminación a todo el lugar. Y dice en Lucas 1, 76, 79, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí se está refiriendo a Cristo. Preparar sus caminos, ¿qué le está diciendo? Tiene un objetivo, ¿sí? Número 2, para dar conocimiento de la salvación. El plan de salvación es el santuario que ustedes tienen ahí. Entonces Cristo tenía que dar ejemplo y también explicarles el plan de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Ok, el altar de sacrificio. El altar de sacrificio es donde yo acepto a Cristo y perdona mis pecados. Luego viene aquí, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? La mesa de los panes, porque Dios en su misericordia nos dejó una Biblia para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Él. Y el hecho que te explique cuál es su voluntad es un acto de misericordia. Luego viene y te dice, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Nos visitó, tener una relación con Él, tener una oración con Él. Entonces ya tenemos el altar del incienso ahí. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, el candelabro. Interesante, cómo en un versículo que ustedes lo pudieron haber leído en el Nuevo Testamento y pasarlo por alto, que tenía vinculado todo el proceso del santuario. Y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos esa preparación vamos a ser felices y vamos a tener paz. Qué loco, o sea, todo en un solo versículo lo pueden ver ahí y vinculado al tablero. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús también es el candelabro. O sea, no solo es una representación de la sabiduría del Espíritu Santo, del testimonio, de cómo vas a poder llegar a brillar, sino que Él también representa ese candelabro. Miren esto, el candelabro tiene 7 candelas, pero hay una que está en el medio. Entonces tenemos una aquí y las otras 3 se conectan a esa misma. Y tenemos 3 y 3 y ahí hay una, ¿ok? Recordemos que el 6, porque si sumamos esos 3 más 3 es 6, es el símbolo de la humanidad. Y ese uno que conecta a todos es Cristo, creando una perfección. Y aquí se comprueba lo que decía Pablo, todos somos cuerpo en Cristo. Y ahí es donde se comprueba también, nosotros no venimos a competir entre nosotros, sino a ser colaborativos.
Es la única forma en la que nosotros vamos a brillar, teniendo a Dios en nosotros, o sea, aceptando a Cristo y ayudándonos con los demás. Casualmente lo que decía Cristo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se puede comprobar. En Juan 15, 4, 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, escuchen bien, nada pueden hacer. O sea que ustedes nunca van a poder brillar si no están conectados a Cristo, ¿sí? Todos los esfuerzos que ustedes hagan van a ser en vano, a menos que se unan por el lado de la antorcha, pero van a tener que dar algo a cambio para poderlo lograr. Así que ustedes escogen cuál camino deciden tener. Pero es interesante porque solo a través de un camino espiritual ustedes pueden avanzar en la vida. Si no, los esfuerzos se van a ver frustrados y van a ser en vano. Y van a quedar en el medio, donde está todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es un verdadero líder? ¿Alguien competitivo o alguien colaborativo? Interesante porque todas las empresas utilizan este. Y por eso tanta gente frustrada, por eso tantos ambientes tóxicos. Aunque implementamos un montón de modelos de cultura, nunca vamos a lograr tener contentos a todos. Sin embargo, si todos entendiéramos que simplemente era ser colaborativos sin necesidad de explotarlos, por así decirlo, sino que entender que el otro también tiene talentos. Yo, aquí no puedo decir la empresa, pero donde he trabajado, hay una cosa que mencionan ahí bien interesante, y es que alguien que tiene un alto potencial es alguien que puede estar en varias posiciones y cumplir al 100%. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿pondrían a Cristiano Ronaldo de portero? Él tiene un rol, él tiene una posición y por eso ha brillado él. O por ejemplo, si fuera así realmente y ustedes se quiebran el brazo mañana y tienen que ir con el doctor, ¿con quién van? ¿Con un internista o con un traumatólogo? Un traumatólogo, ¿no? ¿Pero por qué? Si el internista puede hacer de todo, él es un high potential. Eso es lo interesante, eso me lo mencionaban en este trabajo y yo me quedaba así como, no, o sea, al final todos somos cuerpo en Cristo, todo el mundo tiene un rol importante y todos debemos ayudarnos entre todos, no intentar ser Dios para poder conseguir más. Por lo tanto, ahí es donde se comprueba el tema de la antorcha y el tema del candelabro. Y porque somos cuerpo en Cristo, que se los mencioné anteriormente. Importante esto, ¿qué es el continuo? Ya se los he venido diciendo varias veces en las demás slides, pero aquí continuamente ustedes van a entender algo, y es que ese proceso que ustedes ven en su tablero, se acepta a Cristo y se arrepienten, luego se bautizan, que es el lavacro, luego viene, leen su palabra, que es la mesa de los panes, luego oran, que es el altar del incienso, y hoy desbloqueamos el último. El último es, se da testimonio, porque si yo estoy brillando, estoy dando testimonio de una transformación que Cristo hizo en mí y no la hice yo. Eso es lo más importante de esto, que yo la única forma de desarrollar mis dones y talentos es a través de una transformación que hace el Espíritu en mi vida. Entonces, ¿hay forma de atacar al continuo? Claro que sí, porque si Satanás lo hizo con las tentaciones, también lo pueden hacer con nosotros. Entonces les voy a enseñar un video de cómo la dialéctica puede atacar eso. No sé si alguien se acuerda aquí que era una dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, solo para refrescar un poco, es tener una tesis y una antítesis, que significa este es el Real Madrid, este es el Barcelona, ¿sí? Pero el objetivo es llegar a la síntesis. La síntesis es el fútbol. Me interesa que haya gente que tenga conflicto entre el Barça y el Madrid para que la gente siga yendo a los partidos y así generando dinero a través del fútbol, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, aquí hay una dialéctica, quiero que presten atención porque ahí se van a dar cuenta de algo interesante.
todo ese momento hubo una dialéctica. Y lo más importante era lo que iba en ese bolsón. Sin embargo, eso lo podemos comparar también con el cristianismo. El cristianismo, el cristiano que anda llevando su fe en el bolsón. Este es el bolsón, este es un cristiano. Luego tenemos al intelectual. Me parece súper interesante que el actor aquí Matt Damon le ponen lentes. Los lentes son una representación de alguien que es intelectual y se esconde detrás. Nadie sabe de él. O sea, que la persona intelectual que te quiere atacar, no sabes quién es. Esa es la parte más intrigante de esto. Luego tenemos al de gorra azul, que es la tesis, ¿sí? Y tenemos al de la gorra roja, que es la antítesis. Tenemos a la tesis y la antítesis, y ellos dos son los que se pelean. Interesante, porque ellos son el mismo equipo, pero se están peleando para distraer al cristiano. Entonces se pelean distrayendo al cristiano, y el intelectual le cambia su bolsón, o sea, le cambia su fe. Lo mismo pasa con sus tableros. Hay dos Cristos, y te pueden decir, esta es una fe, esta es otra fe, pero de repente te la cambian. Porque uno cree que sigue el mismo cristianismo y cuando sentís, ya estás en otro camino y no era ese. Por lo tanto, la síntesis, y me encanta porque el intelectual se va directamente a una terminal que lleva a Roma. Me encanta esa película porque sí, casualmente atina exactamente al romanismo, al santuario romano que estamos viendo acá. Entonces, ¿ustedes creen que Trump y las Olimpiadas es una dialéctica hegeliana? Ya que hace 2 semanas vimos el tema de Trump y esta semana vimos el tema de las Olimpiadas. ¿Ustedes creen que ahí hay una dialéctica? Bueno, en efecto, esta es una tesis y esta es una antítesis. Y todo está pasando exactamente en este tiempo. Esto está en la profecía y ustedes lo están viviendo. Esto es lo más loco. Entonces, ¿qué tiene que ver con el continuo? Con ese continuo que nosotros vemos en la maqueta. Pues en Daniel 12 nos habla, me encanta porque el título de Daniel 12 dice, el fin del tiempo. ¿Sí? Y en Daniel 12:7 ustedes van a encontrar algo que dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ojo con esto. Este es un estudio profundo de algo que lleva su tiempo para poder entender, pero yo quiero que se lleven la parte esta que yo subrayé aquí, que dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Porque en otro capítulo vimos lo que simbolizaba eso. En la época de Israel de ese tiempo, tiempo es 1 año, tiempo son 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad de un tiempo, entonces es la mitad de 1 año. Porque ellos no decían ni 1 ni 2. Para ellos 1 es singular, 2 es plural y a 3 ya decían 3. Interesante. Entonces, si tenemos aquí tiempo 1, tiempos 2 y mitad de un tiempo 0.5, entonces me da el total de 3.5 años, lo cual me da 1260 días. Pero la profecía bíblica nos dice, Dios nos dice que días son años, entonces es día por año. ¿Qué quiere decir? Que son 1260 años que se cumplieron en la profecía, que fue en la Edad Oscura, que empezó desde el año 538 después de Cristo al año 1798 después de Cristo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en esa época? No hubo avance de nada, no hubo tecnología, se conoció como la época medieval o The Dark Ages. Esa parte es súper interesante porque en el 538, ¿qué pasó ahí? En el 538 Teodorico el Franco le otorga poder al Papa en Roma. Regresamos a Roma, todos los caminos llevan a Roma, por eso prestan atención al tema del romanismo. Teodorico, que es Franco, o sea, de Francia, es importante Francia en este tema de la profecía, le dan poder al papado en Roma. Luego tenemos el año 1798 donde termina este poder. Y Berthier, que es un general de Napoleón, porque Napoleón mandó a meter preso al papa, quitándole el poder. También fueron los franceses. Los franceses le dieron poder al papa y durante 1260 años que tuvo poder el papado, después se lo quitan. ¿Por qué? Porque Francia en esa época se volvió ateo. O sea, en el año de 1798. Y una vez que se cumplió eso, encontramos algo bien interesante en Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y se lo subrayé aquí, el continuo sacrificio, esto es para el fin de los tiempos, que nos quiten ¿qué? Ese tablero. O sea, ese tablero que te prohíban leer la Biblia,
otra vez como en la época medieval, que no te dejen ni siquiera poder orar por alguien, o sea, que te encuentren orando y por eso te puedes ir preso, y por tanto, que no puedas leer la Biblia ni puedas orar, tampoco puedes dar testimonio. Entonces te quitan los 3 muebles del lugar santo. Hasta el día de hoy no ha pasado eso, pero es algo que va a llegar y es algo que se va a cumplir. Pero hasta el día de hoy todavía seguimos con el continuo, porque hoy nadie les puede decir nada. Si ustedes quieren orar, si ustedes quieren leer la Biblia, pueden conseguir una Biblia donde sea, hasta en el museo la pueden comprar. Pero cuando se cumpla esto, porque va a pasar, dice: sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto que van a hacer pueden ser días literales, pueden ser años, no lo sabemos todavía, porque esto todavía no se ha cumplido. Hasta que esto pase, yo considero que por lógica van a ser días, pero la abominación desoladora también es conocido en el Apocalipsis como la marca de la bestia. Y la marca de la bestia no la han puesto todavía. Significa que esto todavía estamos a tiempo de entender qué es el continuo sacrificio. Esos muebles que ustedes vieron en el santuario. Nadie les explica eso, lamentablemente. Todo esto es el continuo sacrificio. Lo que venimos hablando. Acepto a Cristo, me bautismo, leo la Biblia, oro y empiezo a dar testimonio todos los días. ¿Y qué tienen que ver los franceses en esto? Miren, pues Napoleón Bonaparte era masón. Y él creó la francmasonería, por eso se llama francmasonería, es el rito escocés aceptado. Irónico porque dice rito escocés, sin embargo, es franco, o sea, viene de los franceses. Y no solo eso, se volvieron ateos y fueron a Egipto a recuperar toda esa mitología egipcia que se perdió. Y por eso muchos de los grandes arqueólogos que descubrieron la tumba de Tutankamón y así, todos tienen apellidos franceses, porque eran los franceses buscando volver a adorar al sol y a otros dioses. Por eso volvieron a incorporar el paganismo. Por eso en el Museo del Louvre ustedes pueden ver la pirámide, porque Francia es una representación simbólica. Y ahorita les voy a decir de qué. Francia representa a Egipto, ¿sí? Y en la profecía, ustedes cuando leen eso, entre Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, ustedes pueden encontrar que Egipto se menciona varias veces, pero no es el Egipto actual. Realmente es alguien que actúa como Egipto. Y Francia también está conocido como Sodoma, porque también ellos son los que a las modelos empezaron con el tema modelaje, los desnudos, aceptar a cualquier persona con tal que todo sea amor, etc. Pero da mucho lugar a la inmoralidad, a la pedofilia, hay un montón de cosas que han sucedido últimamente. Por lo tanto, la verdadera representación, porque no es que Francia sea solo Francia, es todo el mundo, pero Francia se identifica mucho en la parte de la profecía. Por lo tanto, Egipto, ¿qué representa? Es el ateísmo, y Sodoma lo que representa es la inmoralidad. ¿Qué fue lo que vimos en la apertura de los Juegos Olímpicos de París? En Francia te están dando el tema de la inmoralidad y el tema del ateísmo, porque muchos dicen que este festín no es la última cena, sino que es un festín romano, pagano, que el romanismo que venimos hablando. Pero es interesante porque Egipto y Roma tampoco se llevaban, sin embargo, uno es tesis y el otro es antítesis. No se les olvide eso. Y esto es una gráfica, una imagen que se puede explicar mejor. Si ya identificamos al rey del sur, porque así está en la profecía, como les digo, no puedo indagar ahorita en profecía porque esto lleva mucho tiempo, pero sí les puedo explicar lo que quiero que se lleven hoy. Y es de que aquí hay una brújula, en el norte está el rey del norte y está el rey del sur. El rey del sur es conocido como Egipto en la profecía. Ya sabemos que en este frente está Francia representando el ateísmo y la inmoralidad, y del otro lado está el rey del norte. ¿Qué estaba al norte de Egipto? Roma. Entonces tenemos a Roma y a Egipto, pero los dos tienen algo en común. Quieren atacar el continuo sacrificio que ustedes están viendo en el tablero. Entonces este es el objetivo. Estos dos hoy en día están atacando esto, o sea, el verdadero cristianismo. Por lo tanto, un poco de historia solo para que sepan, aquí estaba Egipto, aquí estaba Roma, y lo que más me vuela a la mente es que cuando Roma termina de conquistar Egipto, se dio entre las épocas en las que estuvo Jesús en Israel, en la vida real. Estaba Julio César, o Tiberio César,
y abajo estaba Cleopatra, y su hijo después se quedó gobernando porque Cleopatra creo que se suicidó después, pero vivían en completa guerra hasta que Roma terminó de conquistar a Egipto. Y eso va a volver a pasar. Por lo tanto, y ojo con este dato, solo un paréntesis ahí. Así como Roma destruyó a Egipto, o sea, destruyó el ateísmo y la agenda woke, eso va a volver a suceder. O sea, así violento, con fuerza, con sangre. Eso va a volver a suceder porque ahorita, después de lo que salió ahorita de los Juegos Olímpicos, ¿cuánta gente salió conservadora, con hate, con mucho odio del otro lado? Y no fue así como, mira, me estás faltando el respeto. Ya empiezan ambos lados a ponerse violentos. Y eventualmente Roma los va a parar conquistando porque eso está profetizado. Así que, ojo con eso, ahí tengan mucho cuidado si tienen amigos que están metidos en esas comunidades, háblenles de vez en cuando para que vayan saliéndose porque van a sufrir mucho. Bueno, pequeño paréntesis. Luego, aquí tenemos a este personaje que se llama Brandon. Brandon es alguien que en el mes de marzo tuvo un video y dijo que le iban a disparar a Donald Trump. O sea, ¿de dónde se lo sacó? No sabemos porque da un nivel de detalle impresionante que hasta dijo dónde le iban a disparar sobre la oreja. No sé si sea profeta, no sé si habló con un espíritu demoníaco que le dijo que tenían ese plan, no sabemos, pero lo que sí sabemos es de que este Brandon cuando menciona eso dice que Trump después cuando está tirado va a reaccionar y va a decir Dios me tiene para algo en este poder y lo voy a cumplir. Pero es una historia que coincide mucho con un romano de la historia, que es Constantino. Entonces la señal de Constantino vio una cruz en una batalla y dijo yo tengo que pelear con esa cruz. Y ahí es cuando él legaliza el cristianismo. Constantino cuando puso leyes cristianas, pero puso las leyes cristianas romanas, según los intereses de Roma, no según los intereses cristianos. Pero obviamente muchos cristianos dijeron, bueno, sí, prefiero eso a que nos sigan persiguiendo, porque antes de eso estaban persiguiendo a cristianos y los seguían matando. Fueron 11 emperadores romanos los que persiguieron a cristianos y ya Constantino llegó a legalizarlo y dijeron, bueno, no importa que cambie un par de mandamientos, no importa que cambie algunas cosas, la cosa es que podamos coexistir. Entonces une el paganismo con el cristianismo y así crea el santuario romano. Pero ahora les hago una pregunta, ¿es bueno que hayan leyes cristianas? ¿Tú vas a forzar a alguien a que tenga una creencia a pesar de que esa persona no crea en lo mismo? ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Él nos dio libre albedrío, sí o no? Entonces, si Dios nos da libre albedrío, ¿cómo nosotros vamos a llegar a imponerle a alguien que cumpla una ley cristiana? Si ni siquiera Dios nos los impone a nosotros. Interesante. Es el mismo hombre imponiendo leyes. ¿Recuerdan el 6 que representaba humanidad? Interesante, ¿verdad? Bueno, aquí este otro me llama la atención porque Donald Trump ahora te sacó la Biblia de América. O sea, sí está haciendo, yo lo llamo el Constanti-Trump, porque sí estaba como que buscando ese... No digo que mañana él vaya a poner leyes cristianas, pero sí digo que las está empezando a empujar, tal cual estaba profetizado. Y no solo eso, sino hay una serie que se llama God's Not Dead, ¿sí? No sé cuántos sabían ustedes de estas series, pero la última portada del flyer que van a sacar este año, hay un hombre político viendo hacia un obelisco, ya vimos qué representaba el obelisco. Entonces, ¿qué tipo de Dios es el que está buscando? Y supuestamente son episodios cristianos. Ajá, ¿cristiano romano o cristiano de la Biblia? Qué interesante. Y, por lo que veo, como quieren meterse en el gobierno, es que quieren imponer leyes cristianas. No se puede forzar a la gente a creer. Eso te hace anticristiano de por sí. Por lo tanto, aquí vamos a ver lo del principio masónico, orden a través del caos. Se crea un pleito, pero ellos son amigos realmente. Si los que vieron la película completa saben que los dos eran del mismo equipo. Pero al final ellos pelean para que el que estaba viendo, el otro que no los conocía, diga, agarre un bando. Y eso es peligrosísimo, porque si yo agarro un bando, pero no veo el que está detrás mío,
que es el que busca que yo me enfoque en eso y no me estoy enfocando que me están quitando la fe. O agarro este bando, que es el principio masónico, o qué va a pasar después de que qué pasó después de que sucedió esto en los Juegos Olímpicos. Y es que un montón de gente, tanto en Francia y en las redes sociales, salieron a manifestar eso. En Francia fueron el domingo, en la noche, a todos a decir, no, somos cristianos, etcétera, manifestar de los temas de los Juegos Olímpicos. Y hasta personas famosas salieron hablando, no, yo soy cristiana, de Djokovic también salió hablando y así. Y de repente, todo el mundo en sus redes sociales empezó a poner esto. A mí no me da miedo lo que hace los medios de comunicación. A mí lo que me da miedo es cómo reacciona la gente, cómo reaccionan las masas, porque no se están dando cuenta de ese pleito que simplemente está organizado, está orquestado por el príncipe de las tinieblas. Él es el que está orquestando todo esto para que la gente se vuelva cristiano, entre comillas, y así de repente, porque van a decir, no, es que qué caos es la inmoralidad. Impongamos un orden ahora, pongamos leyes cristianas, tal vez así se calma la gente. Pero ¿qué pasa si ponemos leyes cristianas? Es lo más anticristiano que puedes hacer. Y el que lo está poniendo es un hombre. Y el número de hombre es 6. Ya saben hacia dónde vamos llegando. Entonces tenemos una preparación para brillar dentro de este santuario o para nuestro placer entre Roma y Egipto, porque al final el santuario masónico tiene tanto cosas romanas como egipcias. Son el mismo equipo. Tanto lo que subieron ahí las Olimpiadas, como los cristianos romanos que estaban manifestando eso, que se están uniendo con los protestantes, se está creando un ecumenismo de un lado, atacando al otro, pero al final son el mismo bando. Son el mismo bando satánico. Y quedan solo un remanente, porque aquí vamos a tener dos Cristos y vamos a tener que decidir entre esos dos. Por lo tanto, la conclusión la encontramos en Mateo 16, 25, 29. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ahora, para que el hombre tome su cruz, debe abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar mis mandamientos. Interesante. Si nosotros lo seguimos, ¿dónde pasa Cristo como sumo sacerdote en el santuario? Pasa de este lado, del santuario de Israel. Y él dice, síganme. Y eventualmente vamos a llegar al Arca de la Alianza, que eso lo vamos a ver en los otros episodios, pero en el Arca de la Alianza es donde se guardaban los mandamientos. Súper interesante. Entonces Cristo nos está enseñando a caminar para poder llegar a guardar sus mandamientos. Por lo tanto, seamos colaborativos. Ayudémonos a los demás, porque dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Yo me niego a mí mismo porque me interesa más Dios y ustedes. Pero no me interesa ya tanto lo que pasa con el competitivo. Solo le interesa a él. Y nada más que él. Y eso representa la antorcha de los Juegos Olímpicos ahorita. Se cayó al niño al dedo con la explicación de hoy. Porque realmente esto es la contraparte del santuario, del candelabro que está del lado de Israel. Porque hoy podemos decir, sí, ganó un guatemalteco, una de bronce, qué alegre. Pero ¿cuántos más se esforzaron igual que él y perdieron? Sin embargo, en el camino a Cristo todos ganamos. ¿Dónde prefiero estar yo? ¿En el del ego o en el de que todos ganamos, donde todos vamos a ser felices? Entonces la reflexión es en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, recuérdense el simbolismo del dragón, es Satanás, se llenó de ira contra la mujer representa un pueblo, el pueblo de Cristo, y se fue a hacer guerras contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, testimonio del candelabro que nosotros vimos ahorita. Por lo tanto, en Eclesiastés 1:9 me encanta este versículo porque dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo hay debajo de la oración solar romana. Ya pasó una vez, Roma venció a Egipto, y después Roma vino y metió leyes cristianas, y después pasaron por 1260 años sin saber nada, sin tener conocimiento, absolutamente nada. Se atacó al continuo, ya se hizo una vez, y va a volver a pasar. Pero ese momento que vuelva a pasar será el fin, porque ahí se impone la marca a la bestia, que tiene que ver el número 666,
que representa al hombre poniéndose como Dios. Entonces, este es un preámbulo para el próximo episodio que se llama El Sistema Religioso. Va a ser el martes 13 de agosto, no se lo pierdan, porque aquí ya vamos a terminar de explicar toda esa estructura de ese sistema, porque ahorita solo saben, ok, tengo esta dialéctica, pero ¿por qué se forma así? ¿De dónde viene ese contexto? Lo vamos a explicar en ese episodio, y eso va a ser entrando al lugar santísimo, que es donde está el Arca de la Alianza. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.